Muy buenas, estimados alumnos y alumnas. Lo que vamos a hacer hoy día en este video es revisar la guía número 5 que ustedes tuvieron que desarrollar. Así que les pido que la tengan a mano y vamos en conjunto viendo, ¿no es cierto?, los ejercicios y ustedes puedan ir viendo los errores o los aciertos que tuvieron al respecto. Y recuerden que cualquier duda que aún les quede respecto a cualquiera de los ejercicios pueden hacerlo llegar, ya sea a mi mail, mis.maite.cuitino@gmail.com o, no es cierto, a través de news. Así que comencemos. Ítem 1, entonces pregunta 2, como ven ahí lo que vamos a hacer es ejercitar en esta lo que es la multiplicación y división de decimales por número entero. Como vimos en el contenido, para hacer esto lo que tenemos que hacer es simplemente realizarlos normalmente como nosotros conocíamos desde antes, cuando multiplicábamos dos números enteros, ya fueran, ¿no es cierto?, con 3, 4, 5, 6, 7 cifras en lo que estaba multiplicando o lo que estuviese dividiendo, ¿ya? El mismo procedimiento y los decimales, ¿no es cierto?, lo íbamos a ver en el caso de la multiplicación al final y en el caso, ¿no es cierto?, de la división iba a depender del punto en el cual empezábamos a dividir lo que eran los factores decimales. Entonces, empecemos con la letra A, que es una multiplicación. 14,2 por 7. Lo que hacemos es tomar el valor como si fuese simplemente un entero, ¿no es cierto?, 142, y lo multiplicamos por 7. Normalmente, si hacemos esta multiplicación, nos quedaría 994. ¿Cómo sabemos la cantidad de decimales que tiene? Va a depender de los decimales que tenga, ¿no es cierto?, aquí el número que se está dividiendo. Este tiene un decimal que es el 2, por lo tanto el resultado, o sea, tiene que tener un decimal. 994, entonces con un decimal me queda 99,4, un solo decimal. En la C lo mismo, tengo la multiplicación de un decimal por un número entero, 25,34 por 6, lo pongo como si fuese un entero, 2534, y lo multiplico por 6. Al hacer esta multiplicación me queda 15.204. ¿Cuántos decimales tiene que tener este valor? Vemos ahí, ¿no es cierto?, el número que se está dividiendo tiene dos decimales. Por lo tanto, empiezo a correr la coma desde el último valor que tengo ahí, que es el 4, y tengo que correrme hacia la izquierda 2 espacios, porque son dos decimales, y la coma me queda entonces al lado del 2. Por lo tanto, este número es 152,04. Y en la letra E tenemos ahí una división de un decimal por un número entero. En este caso, ¿cómo tenemos que hacerlo? Vamos haciendo el procedimiento como lo conocemos, ¿no es cierto?, desde antes, cuando íbamos haciendo las divisiones. Entonces, vamos. 52, ¿cuántas veces cabe? En el 64, ¿no es cierto?, cabe una vez. Entonces multiplico el 52 por 1, me queda 52, hago la resta correspondiente y después de hacer la resta, ¿no es cierto?, obtengo el valor, voy poniendo el número, ¿no es cierto?, que tengo al lado y sigo dividiendo. En el momento en el cual yo baje el factor que sea decimal, que en este caso, ¿no es cierto?, es el 7, el primer factor decimal, en ese momento yo pongo la coma. Entonces yo iba ahí en 52, lo resté, me quedó 12, el 52 no cabe en el 12, entonces bajo otro factor que es el 2, tengo 122, el 52 lo multiplico por 2 y eso equivale, ¿no es cierto?, a 104. Hago la resta correspondiente y esto me va a quedar igual a 8. Y como no cabe, bajo el siguiente factor que es 7 y ahí me queda, ¿no es cierto?, el decimal entonces, porque bajé el factor que es decimal, por lo tanto el resultado es 12, y después sigo con lo que viene a continuación, que como pueden observar es 36. Por lo tanto, 142,72 dividido 52 equivale a 12,36.
Ejercicio 6. En este, ¿no es cierto?, nos dice, resuelve gráficamente las siguientes multiplicaciones, ¿no es cierto?, de números decimales. Gráficamente, ¿no es cierto?, ¿en qué consistía? Lo que hacíamos era representar de forma, ¿no es cierto?, cuadriculada estos, ¿no es cierto?, valores, porque son partes, ¿no es cierto?, de un valor entero, y íbamos a ir pintando de forma horizontal uno de los números, de forma vertical el otro, y el resultado iba a corresponder a los puntos en los cuales se intersectan estos sombreados, estos, ¿no es cierto?, rayados que estamos haciendo por cuadriculado. Entonces, comenzamos, vamos a hacer, ¿no es cierto?, el cuadriculado de 100 espacios. El 0,5 equivale, ¿no es cierto?, a 5 líneas completas. Entonces, pinto las 5 líneas y el 0,1 iba a corresponder a una línea completa, porque una línea son 10 espacios, o sea, 10 de 100. Y la pinto, ¿no es cierto?, y en este caso lo hice con puntitos y la otra, ¿no es cierto?, con líneas. Si veo ahora lo que coincide equivalen a 5 espacios. Si el total son 100, entonces ese valor es 5 sobre 100 y en números decimales eso equivale a 0,05. La C, 0,9 por 0,9. Nuevamente hago el cuadriculado de 100 espacios. Voy a pintar 9 líneas completas horizontales, 9 verticales. Y si cuento los espacios que coinciden, equivalen a 81. 81 de 100, o sea, 0,81. Y en la letra E, 0,6 por 0,8. Pinto el 0,66 líneas completas, ¿no es cierto? O sea, 60 cuadritos horizontales y el 0,8 sean entonces, ¿no es cierto?, 8 líneas completas verticales. Si veo los puntos en los cuales coinciden, equivalen a 48. Entonces, 48 sobre 100 equivale a 0,48. En el ejercicio 7 vamos a ejercitar la multiplicación ahora de un decimal por otro decimal, pero el cambio que hay en el procedimiento, como pueden ver y vimos en el contenido, es casi igual. Multiplicamos nuevamente como si tuviese puros enteros y lo que hago al finalizar, cuando ya tengo el valor, ¿no es cierto?, el resultado de la multiplicación es ponerle la cantidad de decimales al resultado como la suma de decimales que tenga la, ¿no es cierto?, multiplicación, cada factor que se esté multiplicando. Entonces, en el primer ejercicio, la A, tengo 1,5 por 2,8. Hago la multiplicación como ya sé y al resolverlo me da 420. Voy a los factores que están, ¿no es cierto?, siendo multiplicados. El 1,5 tiene un decimal. El 2,8 tiene un decimal. En total, en esta, ¿no es cierto?, multiplicación, entonces hay dos decimales, uno, ¿no es cierto?, por el 1,5, otro por el 2,8. Por lo tanto, el resultado me tiene que quedar con dos decimales. Parto en el 0 y me corro dos espacios hacia la izquierda. Me queda al lado del 4. Por lo tanto, el 420 me queda como 4,20, ¿no es cierto?, de resultado. La letra C. 7,453 por 2,932. Hago la multiplicación como si fuesen números enteros y me queda 7.453 por 2.632. Lo hago de forma muy ordenada, ¿no es cierto?, como ahí se ve. Les hago hincapié en esto porque muchos tuvieron malo este ejercicio por haberlo hecho muy desordenado. Si el espacio no es suficiente, pueden perfectamente hacerlo en otro lado y me señalan, ¿no es cierto?, el ejercicio al que corresponde. No hay ningún problema. Si tienen dudas con respecto a cosas así en el procedimiento, no duden en escribirme. Muchos lo hicieron y yo les di esa indicación. Hago, ¿no es cierto?, la multiplicación y me queda entonces 19.616.296. Ahora, ¿cuántos decimales tiene esto? Me fijo en cada factor. El primero tiene 3 decimales, el 453 es 7,453, 3 decimales. El segundo también tiene 3 decimales,
porque es 2,632. O sea, el total de decimales que yo tengo aquí son 6. Me queda entonces, ¿no es cierto?, 6 decimales en total. Empiezo en el último valor que tengo ahí, que es un 6, y me corro 6 espacios hacia la izquierda. Y al correrme quedo justo, ¿no es cierto?, entre el 9 y el 6, por lo tanto ahí está la comita. El valor corresponde entonces a 19,616,296. Ese es el valor que está entonces después de la coma. Y en la letra E tengo 231,1 por 4,21, nuevamente como si fueran enteros. El resultado que tengo son 972.931. Veo cuántos decimales hay en cada factor. El primero tiene un decimal. El segundo tiene 2 decimales porque hay 2 números después de la coma. O sea, el total de decimales que hay en total son 3. Y me corro, ¿no es cierto?, desde el 1, 3 espacios hacia la izquierda. La coma me queda entre el 2 y el 9, o sea que el resultado es 972,931. Ejercicio 9, entonces me dice resuelve las divisiones. Ahora tenemos divisiones de números decimales, pero que tengo tanto en el dividendo como en el divisor. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Es un procedimiento, un paso anterior a lo que ya hemos visto, ya que era cuando estábamos dividiendo un decimal por un número entero. Lo que vamos a hacer primeramente es convertir al divisor en un número entero y después vamos a realizar el mismo procedimiento que habíamos realizado antes cuando trabajábamos la división de un decimal por un número entero. ¿Cómo hacemos para convertirlo en un entero? Vamos a multiplicar ambos factores, el dividendo y el divisor, por, ¿no es cierto?, un factor de 10 que me permita a mí obtener que el número que está dividiendo sea un número entero. O sea, letra A, usémosla, ¿no es cierto?, esa como ejemplo. Tengo 26,145 dividido por 12,45. Aquí quien está dividiendo es 12,45. ¿Cómo puedo lograr que el 12,45 se convierta en un número entero? Tengo que multiplicarlo por 100. Si yo lo multiplico por 100, se me va a correr 2 veces la coma, por lo tanto me va a quedar 1245. Y como no puedo estar haciendo solamente el procedimiento en un lado, hago el mismo procedimiento en el otro lado y veo cómo me queda entonces este valor. El 26,145 multiplicado por 100 equivale a 2614,5 y realizo el mismo procedimiento anterior. Ya veo cuántas veces cabe en 1245, en el 2614 cabe, ¿no es cierto?, 2 veces. Realizo ahí la multiplicación, cuánto me sobra, y al momento de bajar el factor que tiene decimal en el número que estoy dividiendo pongo la coma. En este caso, ¿no es cierto?, en el paso posterior tenía que me quedaron 124, el 1245 no cabe en el 124, tengo que bajar el siguiente factor que es un 5. En ese momento yo pongo la coma y termino de realizar el procedimiento. La letra C, 47,27 dividido 16,3. ¿Cómo logro que el 16,3 sea un número entero? Tengo que multiplicarlo por 10 para que se me corra un número la coma y este valor me quede como 163. Y el 47,27 como consecuencia me queda 472,2. Tiene que hacer siempre el procedimiento para que el número que esté dividiendo me quede como un entero. Lo que le pase al otro va a ser solo consecuencia. Hay que hacerlo igual, pero no me determina por qué factor yo voy a multiplicar. El que determina qué factor yo multiplico es el número que está dividiendo. Por lo tanto, me queda 472,7 dividido 163. Y hago el procedimiento. 163 cabe, ¿no es cierto?, 2 veces. Es 326 por 2. Hago, ¿no es cierto?, la resta correspondiente. El 146, ¿cuántas veces, ¿no es cierto?, el 163 cabe en él? No alcanza, bajo el siguiente factor que es un 7 y en ese momento, como este es el factor decimal, tengo que poner la coma en el resultado y
me quedaría entonces 2,9 después de realizar, ¿no es cierto?, la división correspondiente. Y el último, 429,03 dividido 6,3. Realizo el procedimiento, quiero que el 6,3 sea un entero, multiplico por 10, me queda 63. Y el número que se está dividiendo, que es 429,03, multiplico por 10, me queda 4.290,3. Realizo el procedimiento tal cual como en el anterior. Voy dividiendo, ya voy en 68 y en ese punto en el cual tenga que bajar el 3, que es el factor que tiene decimal, tengo que poner la coma en el resultado, me queda 68, y no es cierto, el último valor era un 1, por lo tanto ese es el resultado. El ejercicio 10 va, ¿no es cierto?, de la mano de los ejercicios anteriores, que es la división de un número decimal por un número entero. Teníamos ahí dos figuras geométricas, ¿no es cierto? Y lo que yo quiero saber es a partir del perímetro cuánto valen sus lados. Recuerda que el perímetro es la suma de todos los lados. Me lo dan. La primera figura tiene, ¿no es cierto?, un perímetro de 20,52. Y si yo quiero saber entonces cuánto mide cada lado, el total, que es la suma de todo, tengo que dividirlo por la cantidad de lados. Por lo tanto, si este es 20,52 y el número de lados es 4, realizo la división y me queda 5,13 centímetros. Por lo tanto, cada lado mide 5,13 centímetros. Y la otra figura geométrica tiene 43,2 de perímetro y tiene 6 lados, por lo tanto tengo que dividirlo por 6 y esa división me da 7,2 centímetros. O sea que cada lado de esa figura geométrica es igual a 7,2 centímetros. Ítem 2, pregunta número 3, entonces dice, representa en regiones los siguientes números decimales e indica la fracción decimal equivalente. Letra A, 5,9. O sea, esto me está diciendo que yo tengo 5 partes enteras en este número y una parte que equivale a 0,9 de un entero. Entonces lo represento en regiones. Tengo 5 partes enteras, ya que yo puedo haber dividido en 10, en 100, y ¿no es cierto?, están cubiertas enteras, y la última está dividido entonces en las partes, ¿no es cierto?, correspondientes, pero solamente yo cubro lo que equivale al 0,9, ¿ya? Entonces así estaría representado. Esto entonces equivale a 59 partido por 10, ¿ya? Esa sería entonces la fracción equivalente. Y la B me dice 0,48, lo represento en una región, entonces no alcanza a ser un entero, es solamente una región que está dividida en 100 partes iguales y yo estoy tomando 48 partes de esta. Ya, entonces de las 100 coloreo 48, o sea, yo tengo 48 de 100. Esa sería mi fracción, pero recuerden que tenemos que empezar a hacer el ejercicio de simplificar. Entonces me queda 48 partido 100, puedo simplificar por 2 arriba y abajo de la fracción, eso equivale a 24 partido 50, nuevamente puedo simplificar y eso equivale a 12 partido 25, o sea que la fracción 12 partido 25 es equivalente a 48 partido por 100. Ejercicio 4 dice, expresa como fracción los siguientes números decimales observando, ¿no es cierto?, el ejemplo que está ahí. Tengo el número, ¿no es cierto?, decimal 0,25 y lo que quiero es expresarlo como fracción. Entonces, recordemos, yo pongo los números, ¿no es cierto?, que tengo involucrados en el numerador y voy a dividir por factor de 100 con tantos, ¿no es cierto?, ceros tenga como números decimales. Entonces, ahí el número involucrado es el 25, ese va a ir en el numerador. ¿Cuántos decimales hay acá? Hay 2, ¿no es cierto? El 2 y el 5 están después de la coma, por lo tanto tengo que dividir por 100. La fracción entonces equivalente sería 25 partido 100, pero recordemos que tenemos que ir simplificando porque eso nos va a ayudar a agilizar después el procedimiento y a obtener el resultado correcto.
Entonces puedo ver que puedo simplificar tanto arriba y abajo de la fracción por 5. Me queda 25 y 100 dividido por 5 y eso me daría 5 partido por 20. Esto lo puedo volver a simplificar por 5 y esto me quedaría entonces un cuarto. O sea, 25 partido 100 equivale a un cuarto. Letra C, 2,4. Aquí cuidado porque vi varios errores. Recuerden, ustedes tienen que expresar entonces, ¿no es cierto?, el número y tienen que dividir por un factor de 100 como tantos ceros ustedes tengan ahí involucrados. Entonces, es el 2,40 dividido entonces por cuántos decimales tengo, son 2. Eso equivale entonces a 240 partido por 100 divido por 10, ¿no es cierto? Y esto equivale a 24 partido 10 y puedo dividir nuevamente por 2 y la fracción equivalente me queda 12 partido por 5. Y la última que es 120,75, pongo el número completo. ¿Cuánto, no es cierto?, tengo que dividir por 100? Porque ¿cuántos decimales tengo? 2, el 7 y el 5. Por lo tanto, la fracción es 12.075 partido por 100, puedo simplificar por 5 y me queda 2.415 partido 20 y podría volver a simplificar por 5 y esto me queda 483,4. Entonces ese sería entonces el resultado correcto. Pregunta 5 me dice, analiza las afirmaciones e indica cuál o cuáles de ellas son falsas y luego corrígelas. A. La fracción irreductible equivalente al número decimal 6,48 es 324 partido 25. Veamos, voy a cambiar de decimal a fracción y ver si es que esto es real. Para cambiar a fracción lo que tengo que hacer es ponerlo como un entero y dividirlo por factor de 10, viendo, ¿no es cierto?, y considerando tantos ceros como tenga números decimales. Aquí tengo 2 decimales, por lo tanto tengo que dividir por 100 y el número de arriba es el 648. Entonces me queda 648 partido 100. Esto lo puedo simplificar por 2, me queda 324 partido 50. Ahí yo puedo ver que esto ya de por sí es falso porque arriba tengo el factor 324 y abajo 50 y eso ya no coincide con la fracción que estaba en el planteamiento. Así que es falso. Vuelvo a simplificar para ver, ¿no es cierto?, cómo hubiera quedado 162 partido 25. Ahí lo corroboro aún más porque tengo el 25 como la expresión que me daba en el planteamiento, pero tampoco aquí está coincidiendo el numerador. Así que era falso. Y la C, una de las fracciones equivalente a 3,28 es 164 partido 50. Veamos, voy a cambiarlo de decimal a fracción. 328 es el entero. Lo divido por 100 porque tengo 2 decimales y lo voy a simplificar por 2, que en este caso me sirve y me queda 164 dividido 50, por lo tanto es verdadero. Puedo seguir simplificando este valor, pero como yo quería saber si era o no equivalente esta fracción al número decimal presentado, es suficiente, así que lo dejo hasta ahí, pero como les digo, igualmente sería más simplificable si yo lo que quisiera obtener es una fracción irreductible, ya de ese número decimal. Ejercicio 6. Expresa las siguientes fracciones como números decimales utilizando la estrategia que prefieras. Una de las estrategias más sencillas es tratar de dejar el divisor como un factor de 10, o sea, 10, 100 o 1000, y así yo puedo obtener rápidamente, ¿no es cierto?, el valor del decimal equivalente a la fracción. La primera, 7 partido por 500, si lo multiplico por 2, el 500 me queda igual a 1000. Y tengo que hacer el procedimiento tanto arriba como abajo, no puedo hacerlo solamente en un lado. Y me quedaría entonces 2 por 7, 14 y abajo 500 por 2, que equivale entonces a 1000. Por lo tanto, el decimal equivalente sería 14 partido por 1000, que equivale a 0,014. O sea, al 14 yo lo tengo que correr 3 veces la coma y me queda entonces 0,014.
La letra B, 73,2, puedo multiplicar por 5 el 2 y me va a quedar igual a 10, por lo tanto ahí va a ser más rápido obtener la fracción. Multiplico en ambos lados, ¿no es cierto?, de la fracción en ambos factores. Me queda 73 por 5, que es 365, y 2 por 5, que equivale a 10. Por lo tanto, el número de arriba tiene que tener solo un decimal, o sea, 36,5 sería el resultado. Y la C, si multiplico el 25 por 4 me queda 100, entonces voy a multiplicar por 4 toda la fracción. 3 por 4, 12, 25 por 4 es 100, por lo tanto me queda 12 partido 100. O sea que el 12 tiene que tener dos decimales, o sea que el resultado o el decimal equivalente a la fracción que ahí se muestra sería 0,12. Ítem 3, entonces, pregunta número 3, me dice ahí, escribe la operación y el producto representado en cada figura. Estamos trabajando multiplicación de fracciones y vimos, ¿no es cierto?, a partir de la estrategia que ahí se mostraba, que podemos ir representándolas estas gráficamente poniendo un área achurada de uno de los valores representados y la otra área achurada en sentido contrario, y ver, ¿no es cierto?, los puntos en los cuales estos se intersectan, y ese sería el resultado de mi multiplicación. En la letra A, entonces, tengo uno, ¿no es cierto?, de los valores equivale a 20 cuadritos de un total de 24, por lo tanto es 20 partido 24, y el otro es 12 partido 24, el total de cuadritos. Puedo simplificar antes de avanzar, como ahí les muestro, ¿no es cierto?, para poder hacer más sencillo el ejercicio, y eso me quedaría 5 partido por 6, y el otro 1 partido por 2, y el resultado sería 5 partido por 12, ¿ya? Ahora les pongo abajo o 10 partido por 24, porque ese sería el resultado que obtendrían si es que no hubiesen simplificado antes, ¿ya? Así que para que lo vean igual por si acaso, ¿ya? Pero recuerden que siempre la idea es tener la mínima expresión, la fracción que ya no se pueda simplificar más. La letra B, tenemos 10 espacios, ¿no es cierto?, pintados de 40, y el otro tiene para el otro lado 12 de 40. Por lo tanto, esas son las fracciones. Nuevamente puedo simplificar antes. Me queda 10 partido 40 dividido en 10, ambos, ¿no es cierto?, valores, un cuarto, y el otro es 12 partido 40, que es simplificable por 4, y me queda 3 partido 10. Hago la multiplicación, 1 por 3 es 3 y 4 por 10 es 40. Entonces el resultado es 3 partido 40. Y en el último tengo 22 espacios pintados de 77 y para el otro lado 28 de 77. Me queda entonces 22 partido 77, que es simplificable por 11, 2 partido 7, y el otro 28 partido 77. Hago la multiplicación, me queda 56 partido por 539, que es el resultado que varios pusieron, pero si se fijan también puedo simplificar por 7 y el resultado me quedaría igual a 8 partido por 77 entonces. Ejercicio 4, entonces me dice ahí que resuelva aplicando el algoritmo que, ¿no es cierto?, fue explicado para resolver las multiplicaciones de fracciones. Recuerden que tenemos que empezar a ejercitar lo que es la simplificación, así que yo hago el procedimiento de simplificación posterior para que ustedes ya se vayan acostumbrando a ello, porque después el resultado correcto siempre se considera como la mínima expresión, o sea, como la fracción más simplificada posible. Así que vamos practicándolo. La letra A me dice 13 partido 18 por 2 partido 5. Hago la multiplicación, ¿no es cierto? Cuando es de fracción, recuerden que es numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces sería 13 por 2, que es 26, 18 por 5, que es 90. Veo que ambos son simplificables por 2. Entonces sería el resultado 26 partido 90, pero lo puedo simplificar, así que hago el procedimiento. 26 dividido en 2 es 13, 90 dividido en 2 es 45. Así que la fracción, ¿no es cierto?, irreductible en este caso sería 13 partido 45.
La letra B es 43 partido 56 por 19 partido 23. Hago la multiplicación de los numeradores y me queda 817 y los denominadores me quedan 1288. Y si me fijo, ninguno de los dos es simplificable por ningún valor, por lo tanto no sigo avanzando. Ningún valor que tengan en común, por supuesto, podrían ser simplificables por sí solos, pero para poder hacer la simplificación recuerden que yo tengo que poder dividir por el mismo factor arriba y abajo de la fracción. Y la última es 45 partido 70 por 25 partido 100. Multiplico numerador por numerador, que sería entonces, en este caso, 45 por 25 es igual a 1125. Y el denominador por denominador, que es 70 por 10, y eso equivale a 700. Luego el resultado lo puedo simplificar. Veo que ambos, ¿no es cierto? Uno termina en 5 y el otro en 0, por lo tanto percibo que puedo simplificar por 5. Simplifico y me queda 225 partido por 140. Nuevamente puedo simplificar por 5 y me queda entonces 45 partido 28. Eso ya sí que es, ¿no es cierto?, irreductible, por lo tanto ya no puedo seguir simplificando, sería el resultado. Y si se fijan, más abajo les dejé otro procedimiento, que es cuando uno realiza la simplificación antes de realizar la multiplicación. Este procedimiento la verdad es que es bastante más sencillo porque me permite trabajar con valores que son más pequeños, así que es el recomendable, por eso se los dejo ahí para que ya lo vayan conociendo. Tengo 45 partido 70, esto yo antes lo puedo simplificar por 5, arriba y abajo de la fracción, y me quedaría 9 partido por 14. El otro factor, que es 25 partido 10, lo puedo simplificar también por 5, arriba y abajo de la fracción, y me quedaría 5 partido 2. Por lo tanto, tengo ahora las expresiones 9 partido 14 por 5 partido 2 y las multiplico. Me queda 9 por 5, que es 45, 14 por 2, que es 28, y fíjense que es exactamente la misma fracción, pero como les digo, este procedimiento fue bastante más rápido y sencillo porque me permitió trabajar con números bastante más pequeños. Ejercicio 5, entonces, me dice, analiza el ejemplo y luego utilizamos esta estrategia para poder realizar los ejercicios. Recuerden que yo les había mandado un video cortito explicándolo porque habían varias dudas al respecto. Es un tanto engorroso en un comienzo, pero si se fijan, después con el tiempo les va ayudando y les va haciendo más fácil lo que es la resolución de ejercicio, porque la idea aquí es considerar como un todo lo que es, ¿no es cierto?, el numerador, todos los factores que se estén multiplicando, pero dejarlos expresados. ¿Para qué? De forma tal que los números se me achiquen lo más posible antes de realizar la multiplicación y así sea más sencillo. ¿Ya? Vamos haciéndolo. En la letra A me dice 8 partido 15 por 5 partido 9. Entonces lo que vamos a hacer es expresar todos los factores que se están multiplicando en el numerador y expresar todos los factores que se están multiplicando en el denominador. Me queda arriba 8 y 5, entonces 8 por 5. Lo dejo y en el denominador es 15 por 9. Lo dejo. Ahora, veo, ¿hay algo simplificable? Vemos que el 5 y el 15 sí son simplificables por 5. Entonces voy a simplificar por 5 arriba, ¿no es cierto?, de la fracción y abajo. El 5 lo divido por 5 y el 15 lo divido por 5. Me va a quedar 8 por el 5 dividido en 5 es 1, por lo tanto me queda 8 por 1, y el 15 por 9. El 15 dividido por 5 es 3, por lo tanto el denominador queda 3 por 9. Veo nuevamente, ya no hay nada más que pueda simplificar. No se confundan. Si bien abajo de la fracción está el 3 y el 9 y ambos son simplificables por 3, por ejemplo, están juntos en el denominador. El proceso de simplificación o de amplificación es solamente válido si usted lo puede hacer de igual manera arriba y abajo de la fracción. Para que usted pudiera simplificar ese 3 o ese 9, hubiera necesitado que arriba de la fracción también hubiese otro número que sea simplificable por 3 o por 9. Ambos están abajo, así que no sirve. Usted hace siempre el mismo procedimiento, arriba y abajo, ya sea multiplicar o dividir por el mismo número arriba y abajo. Por eso ya no se podía seguir y me queda el resultado, que es 8 partido por 27.
La C, tengo, ¿no es cierto?, ahí una fracción entera y la tengo que pasar y, ¿no es cierto?, tengo otra fracción por la cual se está multiplicando. Para pasar, ¿no es cierto?, a la fracción que nos hace más sencillo el procedimiento, recuerden que yo se los había explicado en el video en el cual vimos el contenido. Lo que tenemos que hacer es multiplicar el denominador por el número entero y sumarle el numerador y el denominador queda igual. Por lo tanto, un entero 2/9, el denominador me queda 9 inmediatamente. Y el numerador es 9 por 1 más 2. 9 por 1, 9 más 2 es 11. Por lo tanto, la fracción 11 novenos es equivalente a un entero 2/9. La dejo expresada por 5 partido 4. Veo, expreso esto, 11 por 9 y abajo es 9 por 4. ¿Hay algo simplificable tanto arriba como abajo? No, no hay nada que se pueda simplificar arriba y abajo de igual manera, así que simplemente realizo la multiplicación. 11 por 5 es 55 y 9 por 4 equivale a 36. Y por último la letra E, que es, ¿no es cierto?, más ya de dos fracciones. Tengo 52 partido 60, tengo 3 medios y tengo 4 quintos. Igual que recién, es el mismo procedimiento. Voy a dejar todos los factores multiplicando de los denominadores y de los numeradores. En los numeradores tengo 52 por 3 y por 4 y en el denominador tengo 60 por 2 y por 5. Empecemos simplificando. Voy a partir simplificando por 4. Si usted partió por 2 o por 3, da lo mismo. Igualmente tiene que darle el resultado. Divido entonces. Yo los números que elegí fue el 52 y el 60. Si bien en el numerador hay otro 4 que también es simplificable, uno tiene que elegir. Ya, si voy a simplificar por 4, tengo que simplificar una vez arriba y una vez abajo. Si hubiera otro factor que nuevamente puede ser simplificado por 4, lo vuelvo a hacer arriba y abajo. Pero no puedo simplificar, por ejemplo, dos números arriba por 4 y uno abajo por 4. No, tiene que ser la misma cantidad, uno arriba y uno abajo, ¿ya? Entonces, yo elegí el 52, 52 dividido en 4 es 13, el 60, 60 dividido en 4 en 15. Por lo tanto, ahora me queda 13 por 3 por 4 y en el denominador 15 por 2 por 5. Veo que ahora puedo simplificar por 3. Simplifico arriba por 3, tengo un 3 y abajo por 3 tengo un 15 que es simplificable por 3. Entonces me queda 13 por 3 dividido 3 es 1 por 4 y abajo me queda 15 dividido por 3 que es 5 por 2 y por 5. Ahora tengo entonces 3, 1 y 4 en el numerador, 5, 2 y 5 en el denominador. Puedo volver a simplificar por última vez por 2. Arriba simplifico el 4, entonces me queda 13 por 1 y 4 dividido en 2 que es 2. Y en el denominador 5 por 2, ¿no es cierto?, dividido en 2 que es 1 y por 5. Por lo tanto, arriba tengo 13 por 1 por 2 y abajo 5 por 1 por 5. Veo y ahora sí que ya no puedo seguir simplificando, así que simplemente multiplico. Me queda 13 por 1 por 2 que es 26 y 5 por 1 por 5 que es 25. Y ese entonces sería mi resultado, 26 partido por 25. Pregunta número 6. Me dice, calcula el área de los rectángulos. Y tengo, ¿no es cierto?, ahí 3 rectángulos. El área de un rectángulo, recordemos que es lado por lado. Y si se fijan todas, ¿no es cierto?, los lados son fracciones. Por lo que esto no es más que una excusa para poder, ¿no es cierto?, utilizar la multiplicación de fracciones. Veamos entonces la letra A. Uno de los lados mide 4 quintos y el otro lado mide 5 doceavos. Y para poder sacar el área tengo que multiplicar estos dos lados y me quedaría 4 por 5, ¿no es cierto?, el numerador y el denominador 5 por 12. Podría
multiplicarlo directamente, pero vamos a aprovechar, ¿no es cierto?, la estrategia que nos enseñaron en el ejercicio anterior para simplificar un poco antes y así el ejercicio nos quede más sencillo. Es importante que esto lo vayamos practicando desde ahora porque después va a ser ya necesario. Entonces, si se fijan, yo puedo dividir por 5 arriba y abajo. Fíjense siempre que yo voy a dividir solamente un número. ¿A qué me refiero con esto? Que puede ser que muchas veces, por ejemplo, en el numerador, dos números sean divisibles por 5. Uno tiene que elegir uno de los dos. No puede dividir el numerador, por ejemplo, dos números dividido en 5 y en el denominador un número dividido en 5. Tendría que ser en el numerador, ¿no es cierto?, dividir por 5 y después el denominador por 5 y después volver a dividir toda la fracción por 5 si es que se pudiera en el numerador y en el denominador. Ya, cuidado con eso. Váyanse fijando para que no cometan ese error que vi que varios, ¿no es cierto?, lo cometieron. Entonces, simplifico por 5 y me quedaría el de arriba, ¿no es cierto? El 5 dividido en 5 es 1, por lo tanto me queda 4 por 1. Y abajo 5 dividido 5 nuevamente también es 1, me queda 1 por 12. Y puedo volver a simplificar ahora por 4, el 4 y el 12, entonces me queda 4 dividido en 4 que es 1 y 4 dividido, o sea 12 dividido por 4 que es 3. Y eso me quedaría entonces 1 partido 3, un tercio. Por lo tanto, el área del rectángulo de la letra A es igual a un tercio de metros cuadrados. La letra B. Uno de los lados, ¿no es cierto?, mide 2 enteros, 2 quintos, y el otro lado mide 1 entero, 3 séptimos. Recuerden que yo les hice, ¿no es cierto?, ahí el recordatorio de cómo nosotros cambiamos desde fracción, ¿no es cierto?, entera a la fracción impropia. Lo que tenemos que hacer es multiplicar el denominador por el valor entero y sumarle el numerador. Entonces, los 2 enteros, 2 quintos, yo multiplico 5 por 2, que es 10, y 10 le sumo 2 y eso me da 12. Y el denominador queda exactamente igual, que era 5. Por lo tanto, 2 enteros, 2 quintos es equivalente a decir 12 quintos. Y el otro lado es 1 entero, 3 séptimos, también lo paso, ¿no es cierto?, a fracción, sería en 7 por 1, que es 7, más 3 son 10. Y el denominador me queda igual, o sea que el otro lado vale 10 partido 7. Multiplico, el denominador sería 12 por 10 y el denominador 5 por 7. Antes de seguir avanzando, veo que esto es simplificable por 5 arriba y abajo de la fracción. Simplifico. Arriba el 10. 10 dividido en 5 es 2, por lo tanto el numerador me queda 12 por 2 y en el denominador el 5 dividido en 5 es 1, por lo tanto me queda 1 por 7. Eso equivale a 24 dividido 7. Por lo tanto, en la letra B, el área de ese rectángulo vale 24 partido 7 metros cuadrados. Y la letra C es uno de los lados 4 partido 24 y el otro lado 1 partido 28. Multiplico numerador con numerador, que es 4 por 1, y el denominador 24 por 28. Acá puedo simplificar por 4. Fíjense aquí lo que les mencionaba recién. Arriba, simplifico 4 por 4 y eso me da 1. Abajo tengo el 24 y el 28. Tengo que elegir uno de los dos porque voy a simplificar una vez la fracción completa por 4. No puedo simplificar el 24 y el 28, a no ser que yo pudiera volver a simplificar toda la fracción, pero arriba también debería haber habido otro número que fuera simplificable por 4. Yo arriba de la fracción tengo solamente un número que es simplificable por 4, que es un 4. Si en lugar de ese 1 usted hubiera tenido, por ejemplo, un 8, podría haber vuelto a simplificar, pero no. Solamente una vez. Yo decidí simplificar el 28. Ya hubiese dado lo mismo. Si usted hubiese simplificado el 24, después la multiplicación igualmente le iba a dar 168, que es el resultado del denominador. Ya, porque aquí el factor no altera el producto. El orden de los factores no altera el producto. Ya,
pero yo elegí el 28 porque era un número más grande, entonces iba a ser más fácil, netamente por eso. Y 28 dividido en 4 es 7, entonces me queda el denominador 1 por 1, que es 1, y el denominador 24 por 7, que como recién les dije, equivale a 168. Por lo tanto, el área del rectángulo en la letra C equivale a 1 sobre 168 metros cuadrados. Ítem 4, pregunta 2, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Representa cada división en una recta numérica y resuelve. Letra A me dice 1 dividido 1 octavo. Entonces yo un entero lo voy a dividir en 1 octavo. O sea, ¿cuántas veces el 1 octavo cabe en el 1 entero? Si yo lo divido, ¿no es cierto?, el entero en octavos, ¿cuántos un octavo tenemos? Es igual a 8. Y, ¿no es cierto?, también podemos hacerlo por el algoritmo, que sería 1 multiplicarlo por el inverso multiplicativo de un octavo, que sería 8 partido 1, y eso me quedaría 1 por 8, y eso es igual a 8 partido por 1. Y 8 partido por 1 es simplemente 8. Y la siguiente pregunta a la vez exactamente igual. 1 dividido un séptimo, entonces el 1 completo lo divido en, ¿no es cierto?, un séptimo. ¿Cuántas veces el un séptimo cabe en 1? Cabe, ¿no es cierto?, 7 veces, y lo podemos corroborar con el algoritmo tal cual como en la pregunta anterior. El ejercicio 3, ¿no es cierto?, era una misma pregunta con varias, ¿no es cierto?, letras donde me pedían distintas cosas. El planteamiento decía: ahora, Ricardo necesita trozos de hilo metálico de 1 octavo de metros y cuenta con un carrete de 1/2 de metros. Pregunta: ¿cuántos trozos de 1 octavo de metro entonces podrá obtener? La letra A me pregunta: ¿qué operación permite obtener la respuesta? Escríbela. ¿Cuál es la operación? División, porque lo que yo quiero es saber cuántas veces cabe un tamaño, ¿no es cierto?, un valor más pequeño en otro más grande. ¿Cuántas veces, ¿no es cierto?, va a estar dentro o inverso en el otro? Entonces sería la división. Yo tengo 1/2 de metro y lo quiero dividir en 1 octavo de metro para ver cuántas veces el 1 octavo cabe en el 1/2. Letra B. Representa la operación anterior con tiras fraccionarias. Entonces, tengo 1 metro. De ese metro yo tengo a mi disposición solamente la mitad. Y esa mitad yo la voy a dividir en 1 octavo, ¿no es cierto? Entonces, el metro lo divido en 1 octavo, y como yo tengo la mitad, veo cuántas veces cupo, ¿no es cierto?, el 1 octavo en el 1/2. Ahí ya estoy, ¿no es cierto?, a puertas de obtener la respuesta. Y luego la letra C. Modela la situación usando la recta numérica, nuevamente, ¿no es cierto?, en un entero completo yo lo voy a dividir en octavos, ¿no es cierto? Y justo yo tengo 1/2. Entonces, ¿cuántos 1 octavos hay dentro de ese 1/2? Lo podemos ver ahí, ¿no es cierto?, en el diagrama. Y la letra D, ¿no es cierto?, la última, me dice: ¿cuántos trozos de 1 octavo se obtuvieron de 1 metro de hilo metálico? Ya lo podemos ver en todas las formas que nos pidieron analizarlo, pero vamos a ver la división en sí. Entonces sería 1/2 dividido 1 octavo. Eso equivale a multiplicar el 1/2 por el inverso multiplicativo de 1 octavo, que es 8 partido por 1, o sea, 8 enteros. Entonces me quedaría 1 por 8 y 2 por 1 debajo de la fracción, 8 partido 2, y eso equivale a 4 trozos. Pero además en la tira fraccionaria y en la recta numérica ya también podemos, ¿no es cierto?, vislumbrar este resultado. En la pregunta número 4 dice: resuelve representando cada división en una recta numérica y luego comprueba tu resultado utilizando el algoritmo. Entonces, representemos la situación en la recta. Me dice que el 1/3 lo divida, ¿no es cierto?, en 1/6. Entonces, ponemos en la recta numérica el 1/3, o sea, un 1 completo está dividido en 3 partes iguales, ¿ya? Y eso dividido por 1/6, entonces, ¿cuánto es? ¿Cuántas veces cabe el 1/6 dentro de 1/3? Podemos ver la primera parte.
cuando tenemos el primero un tercio, ¿cuántos un sexto hay? Hay justo 2. Y en las otras partes también, entre un tercio y 2 tercios, hay 2 un sexto. Entre 2 tercios y 3 tercios, que equivale ya al 1, al valor entero, caben también otros 2 un sexto. Entonces, el un sexto cabe 2 veces dentro del un tercio. Y lo podemos hacer con el algoritmo un tercio dividido un sexto, que sería equivalente a multiplicar el un tercio por el inverso multiplicativo de un sexto, que es 6 partido por 1, o sea, 6 entero. Me queda 1 por 6, que es 6, y 3 por 1, que es 3. Eso es 6 dividido por 3, o sea, 2. Corroboro entonces el resultado que ya había obtenido. La letra B, un tercio dividido por un noveno. Ahora vuelvo a dibujar los un tercios y voy dibujando los un noveno que tengo en el valor de un 1 entero. Entonces hago todos estos y voy viendo cuántas veces cabe el un noveno en el un tercio, donde coincide, caben justo 3. En el primer un tercio, fíjense cuántos un noveno hay. Hay justo 3. Entre el un tercio, ¿no es cierto?, y el segundo 2 tercios, caben 3. Y en el último también. Así que caben justo 3. Esto equivale, además, ¿no es cierto?, podemos hacerlo en el algoritmo, un tercio dividido un noveno. Eso, ¿no es cierto?, sería igual a un tercio multiplicarlo por el inverso multiplicativo de un noveno, que es 9 partido por 1. Me queda 1 por 9, que es 9, 3 por 1, que es 3, y 9 dividido en 3, que equivale a 3. Entonces corroboramos lo que habíamos obtenido con la recta. Ejercicio 5, bastante cortito, ¿no es cierto? Tenemos dos valores, dos fracciones ahí, la letra A, que es 2 partido 3, y tenemos que encontrarle el inverso multiplicativo, que recordemos que simplemente es equivalente a dar vuelta la fracción. Ya el inverso multiplicativo se definía como el número por el cual yo multiplico una fracción y esta me tiene que dar igual a 1. Entonces, si yo tengo 2 tercios y la multiplico por el inverso multiplicativo, que sería 3 partido 2, eso me daría 6 partido 6, y eso equivale a 1. Por lo tanto, su inverso multiplicativo sería 3 partido por 2. Y en el caso de 5 partido 4 sería, ¿no es cierto?, lo mismo. El inverso aditivo entonces sería 4 quintos, y eso entonces, si yo lo multiplico, me daría 20 partido 20, o sea, 1. Por lo tanto, el inverso multiplicativo de 5 partido por 4 es igual a 4 partido por 5. Tenemos entonces las siguientes divisiones de fracciones. La primera es la división de un número entero por una fracción. Sería 6 dividido por 7 partido por 3. Recordemos entonces que cuando dividimos por una fracción es equivalente a multiplicar por su inverso multiplicativo, ya que fue lo que vimos en el ejercicio anterior. ¿Cuál sería el inverso multiplicativo de 7 partido 3? Sería 3 partido 7. Entonces, lo que tendría que hacer sería multiplicar 6 por 3 partido 7. Sería numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces sería 6 por 3, que me da 18. Y recordemos que un número entero tiene un 1 que no se escribe, pero que está ahí. Entonces, en la parte de abajo sería 7 por 1, que equivale a 7. El resultado entonces sería 18 partido por 7. Luego, letra C. 2 partido por 7 dividido por 4 partido por 9. Y eso entonces sería equivalente a multiplicar 2 séptimos por, ¿no es cierto?, el inverso multiplicativo de 4 novenos, que es 9 cuartos. Y multiplico numerador por denominador, sería 2 por 9 y 7 por 4. Pero antes de hacer la multiplicación misma, utilicé, ¿no es cierto?, el método de simplificación que vimos en los ejercicios anteriores, para que lo vayamos practicando, porque es bastante útil. Entonces, simplifico tanto en el denominador como en el, ¿no es cierto?, numerador por 2, y me quedaría 2 simplificado por 2, que es 1, y el 4 también lo puedo simplificar por 2 y me queda 2. Entonces la fracción me quedaría 1 por 9 y 7 por 2, y eso sería 9 partido, ¿no es cierto?, por 14.
Y la última, que es la letra E, sería 0 partido por 25 dividido por 7 partido por 15. Sería equivalente a multiplicar por el inverso multiplicativo entonces de 7 partido 15, que es 15 partido por 7. Pero, ¿no es cierto?, ya no vale la pena seguir avanzando porque 0 dividido por cualquier número es 0. Porque recuerden que la división es ver cuántas veces un número cabe en el otro. Y cualquier número, el que sea, no va a caber ninguna vez en el 0 porque el 0 es equivalente a, ¿no es cierto?, ningún tipo de valor numerativo. Así que simplemente 0. Y ese entonces sería el último ejercicio. Bueno, mis estimados estudiantes, entonces esto ha sido todo por ahora. Recuerden que cualquier duda que les quede al respecto me pueden escribir, revisen bien su desarrollo, traten de ir haciendo ahí el análisis correspondiente y nos estamos viendo por lo menos virtualmente muy prontito. Un abrazo, chau.